dice la pregunta, ¿por qué el salmista apela a la misericordia de Dios? ¿Alguien, hermano, quisiera aportar algo? Dice, apela para que Dios lo trate de acuerdo a los atributos de su carácter divino, como su misericordia, tu fidelidad y tu compasión. Aquí David estaba en un momento más oscuro de su vida, sintiéndose culpable, sintiéndose indigno de Dios, porque había adulterado, había matado, había pecado, pues, y se sentía culpable, se sentía mal, se sentía, porque no podía voltear ni hablar con Dios. Muchas veces así nos sentimos nosotros, hermanos, que parece que Dios no nos va a perdonar, pero ahí está Él siempre para perdonar nuestros pecados, siempre y cuando nos arrepientamos y no estemos arrepentirnos ahora y volver a hacerlo mañana. Eso no es arrepentimiento, hermano. Arrepentimiento es levantarse y ir al Padre como lo hizo el hijo pródigo. Él se levantó, se arrepintió de haberle fallado a Dios y se levantó y se fue al Padre. Le pidió perdón y se humilló a Él. Así tenemos que hacerlo nosotros, no superficialmente, perdóname Señor, y ya mañana otra vez volver a hacerlo, porque a veces pasa. No, lo hacemos, ¿cómo se dice? Consciente. No sé cómo se dice, no me acuerdo. Consciente. Sí, pues ya como... Deliberadamente, sí. Así lo hacemos, porque el pecado pues nos aleja de Dios y nosotros necesitamos levantarnos y ir al Padre, dice, ir al Padre, como así David, el salmista David se humilló, él le rogó a Dios por su misericordia, por su fidelidad. Por eso le dice aquí que él apela para que Dios lo trate conforme a los atributos de su carácter divino, en su misericordia, su fidelidad y en su compasión. Entonces, muchas veces nosotros nos sentimos así, ¿me entiendes? Nos sentimos así. También le dice que lo limpie de su pecado, que lo lave con hisopo, que cree, oh Dios, un corazón limpio dentro de mí. ¿Me entiendes? A veces nosotros, ¿será que tal vez tu vida necesita hisopo? ¿Será que tal vez necesitas purificación? Porque el hisopo se usaba para purificar. Puede que nadie sepa lo que has hecho, pero vives cargando esta culpa. Confiesa a Dios y pide que te limpie. Lávame y seré más blanco que la nieve. Límpiame con hisopo. Dice también en Isaías 1:18, si mi pecado, por más grave que sea el pecado, hermano, Dios te perdona. Dice, si mi pecado fuera como la grana, como la nieve serán blanquecidos, dice. Entonces ahí David estaba, pues, ya pecado y le había fallado a Dios, pero se arrepintió de corazón y le pidió a Dios perdón, se humilló, lloró, le rogó y Dios le perdonó. En el Salmo 51, ahí viene, renueva un espíritu recto dentro de mí, le dice, y aquí vemos nosotros, mira, tenía miedo David de que Dios lo echara de delante de él, porque si Dios quita el espíritu de nosotros, hermano, va a ser triste, dice, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, necesitamos arrepentirnos y levantarnos. Muchas veces la gente que no conoce de esto nos juzga, nos critica porque fallamos. Pero nosotros sabemos que puede ser el viejo hombre también, a veces no ha muerto. ¿Me entiendes? Pero necesitamos que muera el viejo hombre y andar en el espíritu, no andar en la carne. No porque tengamos el amor de Dios y la misericordia de Dios que es para siempre. Vamos a
vamos a estar pecando, al cabo es para siempre la misericordia de Dios y el amor de Dios también, ¿me entiende? Pero no es así, hermano, porque Dios en su infinita misericordia también tenemos los libros también de la vida que si nos borra el Señor, ¿entiende? 3 libros tenemos, el de la vida, donde apuntan nuestros actos, y el de las buenas obras también. Vamos a pasar al martes, hermano. Aquí está la pregunta, dice abajo. Si Dios puede perdonar a David por adulterio, engaño y asesinato, ¿qué esperanza existe para ti? A ver, alguien que me quiera contestar para pasar al día. Pues yo creo que aquí dice, de todo lo que leímos en el comentario bíblico, dice que nosotros, cuando dice límpiame, como también dice de nuestra injusticia, dice, ¿no? De nuestra injusticia, porque para empezar un poquito el conocimiento, dice que el leproso, en el tiempo antiguo, ¿qué era como un leproso? ¿Qué pasaba con un leproso? Era sacado de los desechaban. Entonces volvía cuando ya era crucificado. En ese transcurso de la crucificación, el hisopo era utilizado para curar las heridas, o sea, las llagas de la lepra. Las llagas de la lepra, ¿verdad? Entonces, lamentablemente el pecado del ser humano es una lepra. Son llagas que tienen que irse curando. Por eso el salmista dice así, que lo limpie con hisopo de su injusticia y de todo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando una llaga ya es curada, ya fue curada con hisopo, pues ya cicatrizó, ¿no? Ya tiene esa llaga, ya curó, y se van curando todas las llagas, hasta que el ser humano llegue a ser limpio de su lepra. Entonces así es con nosotros. Que Dios nos limpie de cada pecado. Por eso dice claro el comentario que dice, no es que pidamos perdón por los pecados y luego lo volvamos a repetir otra vez, no se trata de eso en la vida del cristiano. La lección es clara, dice, que seamos, que nos va limpiando Dios con hisopo, pero de cada llaga de nuestra lepra, de nuestra inmundicia, de nuestro pecado. Pero esa llaga tiene que ir curando, tiene que ir secando, ¿okay? Porque todos nosotros estamos podridos, todo el ser humano está podrido, en llagas, en pecado. Entonces nosotros necesitamos curación de nuestra inmundicia, nosotros. ¿Y quién nos puede dar esa curación nada más? Dios, con hisopo, que nos va curando nuestras heridas. Si cometemos un pecado, ¿quién es Dios? Porque nos perdona, ¿sí? Pero vamos a dejar ese pecado. Entonces, como una llaga, que esa llaga ya está siendo curada, porque Él ya nos perdonó. Y al rato, ciertamente el ser humano es pecador, no somos perfectos, ¿verdad? Pero así es la vida del cristiano. En esta tierra estamos justificados. Dios nos está limpiando, nos estamos justificando, pero por la sangre de Él, ¿no? Entonces, por nosotros mismos nada, porque nosotros podemos ofrecerle nada al Señor, no somos nadie, no somos nada. Dice el comentario bíblico que el Señor se humilla todavía mirando a la tierra. Dice que Él todavía, a pesar de que vino a su vida por nosotros y siempre es fiel, su amor es grande, Él todavía se humilla, volteando, inclinando su rostro hacia la tierra, porque ¿quiénes somos nosotros? En ayuda de nosotros, Él mira la tierra. Ahora sí que comprendemos el versículo 9, que tan grande es su amor. Cuando nosotros comprendemos ese amor, hermano, nos miramos chiquititos, nos miramos inmundos, nos miramos impuros, ¿sí o no? En el repaso de esta semana podemos ver nuestras impurezas, pues como Dios siendo Dios el creador de todo, su morada es en los cielos. Eso no quiere decir que Él esté al tanto de ti, de nosotros, Él está al tanto de todo. Entonces, ¿cómo Él se digna para mirar a la humanidad? ¿Cómo Él se digna? ¿Qué tan grande es amor? Siempre es Dios y nosotros miserables pecadores. Así es, hermano. Y cómo Dios nos perdona tantas cosas y nosotros a veces al hermano nos mira feo y ya no queremos hablarle o algo por algo insignificante. Y Dios tantas cosas que nos perdona y Él ahí está siempre. Pues nos vamos a pasar el día, hermano, a mí también, bueno,
algo que entendí también de ese comentario de la lección, de que ahí el salmista está diciendo limpia o todo el pecado conforme a tu misericordia. ¿Por qué lo dice así? Porque si el perdón, si pidiéramos perdón conforme a nuestra justicia, ¿qué mereceríamos nosotros? ¿Cómo juzgamos nosotros los humanos? Hay ciertos dichos, ¿no?, que dicen ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Dicen, o el mentado dicho ese que dice que la regla de oro, dice, porque haces lo que quieres que hagan contigo, ¿no? Entonces la justicia de nosotros, en nuestra justicia nosotros merecemos la muerte. Así sencillo. Pero conforme a la misericordia de Dios, Dios todavía tiene compasión de nosotros. Por eso Él hizo un plan, pues, para que nosotros podamos ser redimidos, o podamos redimirnos. Porque el regalo ese que puso Él, muriendo en la cruz, es un regalo que en nosotros está aceptarlo o no. Y esa es la misericordia de Dios. Por eso el salmista David dice conforme a tu misericordia, porque David sabía que Dios, a pesar de todas esas, ¿cómo se puede decir?, todos esos pecados, asesinato, adulterio y todo eso, pues merecían automáticamente la muerte, ¿no? Es como hoy en día muchos pudieran pensar, bueno, ¿por qué Dios va a perdonar a un violador? ¿Por qué Dios va a perdonar a un asesino? O sea, muchas veces hay personas que no entienden eso.